bendecidos con toda bendición espiritual. Bienvenidos a su canal, el canal del siervo inútil. Continuamos con el tema que hemos estado estudiando, el misterio de la iniquidad, parte 3. Les invito a leer el texto bíblico, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, pero con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hemos venido viendo algunas características del misterio de la iniquidad. Como dijimos, el apóstol Pablo es el único apóstol que nos habla misterios, porque él fue el único apóstol que fue llevado al paraíso y oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Solo al apóstol Pablo le fue concedido el privilegio de entender las cosas que sucedieron después de que Jesucristo presentó su sacrificio. Este fue aceptado, se le puso fin al viejo pacto de la ley y se le dio comienzo al nuevo pacto de la gracia. Por eso, como hemos dicho, Pablo es el único apóstol de Cristo que entendió que todos los beneficios que Cristo nos trajo por medio de su obra redentora nos fueron imputados por ser Cristo el postrer Adán y ser figura del primero. Y hablando del misterio de la iniquidad, él nos habla que antes de la venida del Señor, la iglesia caería en apostasía. Ya, como hemos visto, cuando los apóstoles de la circuncisión comenzaron a visitar las iglesias gentiles que el apóstol Pablo había fundado, a los cuales les había enseñado el evangelio de la incircuncisión, por medio del cual los había presentado perfectos y completos en Cristo. Pero una vez el gran apóstol Pablo sale de su cuerpo para estar ausente del cuerpo y presente al Señor,
Entonces los de la circuncisión se dedicaron a visitar las iglesias gentiles que Pablo había fundado para decirle a los hermanos que no era como Pablo les había enseñado, que los verdaderos apóstoles de Cristo eran ellos, porque ellos habían caminado con Él, y que el Señor Jesucristo les había enseñado que la única manera de alcanzar la justificación era por medio de la obediencia a los mandamientos, y si la persona no lograba cumplirlos, se convertía en un pecador, y que podía entonces proceder al arrepentimiento y al bautismo en aguas para alcanzar su justificación. Por medio de esta enseñanza de los de la circuncisión, muchos hermanos de las iglesias gentiles apostataban de la fe, es decir, se apartaban de la enseñanza que Pablo les había dado, es decir, dejaban de creer que ya estaban completos en Cristo, que ya estaban justificados, santificados, redimidos por la sangre de Cristo, y comenzaban a obedecer los mandamientos que Dios le había dado a Moisés para tratar de alcanzar la justificación. Allí se presentó la apostasía. Allí los hermanos gentiles que vivían por la fe en Jesucristo abandonaron esa fe en Jesucristo para tratar de alcanzar la justificación no por medio de Cristo, sino por medio de su imperfecta obediencia a los mandamientos de la ley que Dios le había dado a Israel por medio de Moisés. Allí nació la apostasía. Allí muchos creyentes gentiles abandonaron la fe del Evangelio para adoptar el viejo pacto de la ley. Eso se llama apostatar de la fe. Apostatar de la fe es dejar de creer, es perder la convicción de que con la obra de Cristo, por ser Cristo el postrer Adán, por medio de esa obra, Dios nos ha imputado en Cristo la justificación que Él alcanzó por medio de su perfecta obediencia a los mandamientos. Nos ha imputado la santificación, la redención, la justificación. Todas estas cosas que Cristo logró por medio de su perfecta obediencia y de su sacrificio, nos fueron imputadas por ser Cristo el postrer Adán. Entonces el que viva por la fe en el Evangelio es la persona que está convencida de esto, que tiene la convicción de que por medio de la fe en Jesucristo, Dios lo ve a él igual a Jesucristo, porque hemos sido hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero cuando llegaron los apóstoles de la circuncisión y le enseñaron a los hermanos gentiles, una vez Pablo había salido del cuerpo, ellos entonces se apartaron de esa fe, de esa convicción, y comenzaron a vivir bajo el viejo pacto de la ley. Esa enseñanza se regó por el mundo entero a través de la Iglesia Popular Naciente, que nació, como dijimos, en el año 325 después de Cristo en el Concilio de Nicea, cuando el emperador Constantino reunió a todos los obispos cristianos de esa época que habían adoptado como norma de fe, de salvación, no el Evangelio de Pablo,
pues Pablo ya había partido a la presencia del Señor, sino el evangelio de los apóstoles de la circuncisión, porque una vez Pablo partió con el Señor, ellos se encargaron de ocultar esta enseñanza e implantar en los hermanos gentiles el evangelio de la circuncisión. Ese evangelio de la circuncisión se esparció por el mundo entero, por medio de la iglesia popular naciente y también por medio de las iglesias protestantes, que protestaron contra el papado, abandonaron las imágenes, pero siguieron teniendo como norma de salvación la obediencia a los mandamientos de la ley de Moisés. La iglesia gentil apostató de la fe. Una vez el gran apóstol Pablo, que era el único que detenía esta enseñanza, por medio de sus enseñanzas, una vez el apóstol Pablo partió a la presencia del Señor, entonces reinó la apostasía. Por eso Pablo ahí en 2 de Tesalonicenses 2 dice, porque no vendrá el Señor sin que antes se manifieste la apostasía. Y esa es precisamente la condición de la Iglesia de Cristo en la actualidad. La mayoría, por no decir todas las denominaciones cristianas, han adoptado como norma de fe el evangelio de la circuncisión, el que enseñaron los apóstoles de la circuncisión, que era para los judíos que habían de creer en Cristo, que enseña que la única manera de obtener la justificación es obedeciendo los mandamientos. Y si la persona no logra hacerlo, se constituye en un pecador y por eso debe proceder al arrepentimiento y al bautismo en aguas para alcanzar la justificación. La enseñanza de Pablo, que nos presenta en Cristo ya justificados, ya santificados, ya perfeccionados y completos en Cristo, se ocultó. Reinó la apostasía y reina en la actualidad. Por eso Cristo en los días de su carne dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lo dijo en forma de interrogación, porque él sabía lo que iba a suceder y que cuando él viniera, lo que ha de encontrar es una iglesia en apostasía, no en certeza de fe. No va a encontrar a los creyentes diciendo, yo estoy completo en Cristo. He sido perfeccionado, santificado, redimido, justificado por la sangre de Cristo. No va a encontrar una iglesia así. Va a encontrar la iglesia orando, vigilando, ayunando, para tratar de alcanzar la salvación. Para cuidar, según ellos, la salvación que el Señor les ha concedido por la gracia. Porque cuando la persona está en apostasía, considera que tiene que cuidar su salvación, porque no entiende que la salvación es una obra soberana de Dios, que Dios cumplió por medio de la perfecta obediencia de Cristo y nos la imputó a nosotros por ser Cristo el postrer Adán. También estuvimos mirando que otra de las características del misterio de la iniquidad es la aparición del hombre de pecado, del hijo de perdición, que para la teología moderna es un hombre que va a aparecer, que es la encarnación del mismo Satanás y que va a marcar a los hombres con un número, el 666. Eso dicen los teólogos, pero tenemos que entender que el que está escribiendo es Pablo. Y si Pablo enseñaba a la iglesia que estaba completa y perfecta en Cristo,
que habíamos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y por haber muerto a la ley, entonces también hemos muerto al pecado. Pablo enseñaba a la iglesia que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él en la cruz. Y por haber sido crucificado juntamente con él en la cruz, también morimos juntamente con Cristo. Y como morimos juntamente con Cristo, fuimos justificados del pecado. Porque como enseñó Pablo allá en Romanos 6:7, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Por eso estamos muertos al pecado. Así nos presentó Pablo. Así está la iglesia de Cristo, por los méritos de la obra redentora de Cristo. Jesucristo sufrió todo lo que sufrió en esa cruz, precisamente para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha delante de él. No por los méritos nuestros. Nosotros no podemos llegar a ese estado de perfección por nuestra imperfecta obediencia. Nosotros hemos llegado a ese estado de perfección y de santidad porque Cristo la obtuvo y por ser el postrer Adán nos la imputó a nosotros. Es por imputación. Porque así como Adán imputó a la raza humana desobediencia y pecado, Cristo imputó obediencia, justificación, santificación y redención. Pues como enseñó Pablo en Romanos 5:18, en ambos casos es de la misma manera. Así es que nos enseña el Evangelio de Pablo, que hemos alcanzado la justificación. Pero entonces, luego aparecían los apóstoles de la circuncisión a decirle a los hermanos gentiles, eso no es así. Si ustedes no obedecen los mandamientos, están en pecado. Y si están en pecado, se van a perder en el infierno, se van a condenar. Por eso tienen que proceder al arrepentimiento. Esa enseñanza fue lo que Pablo llamó el hombre de pecado. El hombre de pecado, como dijimos, es aquella persona que enseña a la iglesia que está santa y perfecta en Cristo, que está en pecado, porque no obedece los mandamientos de Dios. Pero la persona que enseña esto ignora que cuando Cristo obedeció a cabalidad todos esos mandamientos, esa perfecta obediencia nos fue imputada a nosotros por ser Cristo el postrer Adán. Por eso, para Dios, en Cristo, nosotros ya hemos cumplido toda la ley de Moisés. Ya obedecimos todos esos mandamientos. Por eso, en Cristo hemos alcanzado la justificación. Pero si tú todavía crees que para alcanzar esa justificación debes obedecer los mandamientos, entonces a ti Cristo no te sirve para nada, porque no estás recibiendo el amor de la verdad para ser salvo. Estás recibiendo los beneficios de la obra de Cristo que no son imputadas, pero solo cuando lo creemos. Mira cómo lo enseñó Pablo en Romanos 10:4, cuando enseñó diciendo, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que ¿qué? Que lo cree. Es decir, esa justicia de la ley que Cristo alcanzó con su obediencia, la podemos recibir en este nuevo pacto de la gracia solo si lo creemos. Pero si usted dice, no, eso no es así, eso es mentira, eso es del diablo, eso es un engaño, usted no está creyendo. Y si tú no lo crees, tampoco lo recibes. Porque en este nuevo pacto de la gracia, sin fe es imposible agradar a Dios. Usted puede orar, ayunar, vigilar,
esforzarse por obedecer esos mandamientos que nunca va a poder alcanzar a obedecer a perfección. Pero si usted no tiene la fe que trae el Evangelio de Pablo, si no tiene esa convicción en su vida de que ya ha sido justificado, santificado, perfeccionado por medio de la obra de Cristo, usted no puede agradar a Dios. Usted no agrada a Dios. Sin fe no se agrada a Dios. El que anda por lo que ve, por lo que oye y por lo que siente, no vive por la fe. Y si no vive por la fe, no agrada a Dios en este nuevo pacto de la gracia. Pero entonces, algunos dicen, pero entonces, ¿por qué Pablo enseñó que ese hombre de pecado y ese hijo de perdición viene por el poder del diablo? Tenemos que entender las cartas de Pablo. Recuerden que cuando el Señor Jesucristo se le apareció al apóstol Pablo, él le dijo que se le iba a aparecer progresivamente. El Señor no solo se le apareció a Pablo camino a Damasco, él se le apareció muchas veces más. Y en una de esas lo llevó al paraíso. Y cada vez que Jesucristo se le aparecía a Pablo, le iba trayendo una revelación progresiva. Por eso, como explicamos en uno de los anteriores videos, la revelación tiene un carácter progresivo. La palabra de Dios compara la revelación como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es la revelación. Así le sucedió a Pablo. Pablo era un fariseo. Él solamente creía en la ley de Moisés. Lo demás no servía. Pero cuando Cristo se le manifestó y le enseñó el verdadero propósito de la ley, entonces él concluye diciendo, todo eso que yo sabía de la ley, lo tengo por basura, con tal de alcanzar a Cristo. La revelación hizo que Pablo cambiara su actitud. La revelación hizo que Pablo entendiera que la ley solo sirvió para condenar al hombre, para que luego apareciera la gracia de Dios por medio de Cristo para salvarlo. Cuando Pablo lo entendió, Pablo entonces dijo, no, yo todo lo que sabía de la ley, todo eso lo tengo por basura ya eso para mí no tiene ningún valor porque ahora entiendo que en Cristo he cumplido toda esa ley. La revelación de Cristo hizo que Pablo se comportara diferente. Los fariseos no lo entendieron. Los fariseos lo odiaron inmediatamente. Los fariseos lo tildaban como un traidor, porque había abandonado su creencia anterior y había adoptado la fe en Jesucristo. Lo que ellos no entendían es por qué Pablo hizo eso. La respuesta es la revelación progresiva que Cristo le traía al apóstol. Es como si te pregunto yo a ti, que naciste en la iglesia católica, que tus padres te llevaron a la iglesia católica, hiciste la primera comunión, te confirmaron, te confesabas, rezabas, todas las cosas, las prácticas religiosas que se hacen allá. Pero entonces alguien te habló de la Biblia. Y entonces te diste cuenta por medio de la Biblia que adorar imágenes a Dios no le agradaba. Te diste cuenta por medio de la Biblia que muchas de esas prácticas que se realizan en la Iglesia Católica no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y qué hiciste? Te apartaste de eso. ¿Por qué te apartaste? Porque te vino la revelación de la palabra de Dios. Entonces, cuando te convertiste a la iglesia evangélica después de ser católico,
¿Quién eres tú para un católico? Eres un hereje, eres un demonio, eres un falso hermano. ¿Y tú te consideras así? ¿O qué piensas tú de esta situación? Tú que tienes la revelación, sabes que ellos están equivocados, que tú obraste de forma correcta porque obraste de acuerdo a la palabra de Dios. Dentro de las iglesias cristianas hay algunos que creen que Dios son tres personas, que el Padre es uno, el Hijo es otro, el Espíritu Santo es otro. Pero entonces, luego te llegó una revelación. Y esa revelación te enseñó que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo ser, que es el Señor Jesucristo. Entonces ahí tomaste la decisión de bautizarte en el nombre de Jesucristo, porque entendiste que Jesucristo es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso te lo trajo la revelación y estás convencido de eso. Pero ¿qué piensan los hermanos que creen que Dios son tres personas? De ti que piensas que Dios es uno y uno su nombre, que tú eres un hereje, que tú eres un demonio, que tú eres un falso profeta. Eso piensan ellos de ti, así como tú piensas de ellos lo mismo, que la Trinidad es una falsa doctrina, que ellos son falsos apóstoles, obreros, etcétera, etcétera. Todos se descalifican. El testigo descalifica al gnóstico, el gnóstico al testigo, el pentecostal al trinitario, el católico al pentecostal. El adventista del séptimo día los condena a todos porque ninguno guarda el sábado. Todos son demonios para todos. Todos son herejes. ¿Por qué? Porque no piensan igual a como ellos piensan. Eso se ha presentado desde antes. Recuerda que los apóstoles de la circuncisión encontraron a un hombre que no andaba con ellos, pero echaba demonios fuera en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué hicieron ellos? Se lo prohibieron. Y cuando le contaron al Señor, el Señor les dijo, no se lo prohíban, porque es que el que no es contra mí, conmigo es. No se lo prohíban, déjenlo, aunque no ande con ustedes. No todos los creyentes en Cristo pensamos igual. No todos. Y todos se descalifican. Porque todos andan en apostasía. No andan en fe. Porque se conocen en la vieja creación, no en la nueva. Para mí, tú, seas trinitario, pentecostal, católico, adventista, budista, mahometano, lo que sea. Si eres un ser humano, para mí, tú eres un ángel que vistieron de carne para tener una experiencia terrenal, para que aprendas obediencia y sumisión a Dios, para que cuando Él venga y te devuelva, te quite este viejo vestido y te ponga el vestido glorioso, el que tenías antes de participar de carne y sangre. Entonces esta experiencia en carne te haya servido para que nunca te pase lo que le pasó a Lucero, hijo de la mañana, y se rebele contra el Dios Todopoderoso. Para mí, tú estás perfecto y completo en Cristo. La sangre de Cristo te ha justificado, te ha perfeccionado, te ha santificado. Para mí, tú, no importa la religión que tengas, en carne eres un costalado de defectos
igual que yo. Pero en nuestro hombre interior somos un tesoro en vasos de barro. Yo ya no te conozco en la carne. Para mí tú no eres un demonio. Para mí tú eres un tesoro en un vaso de barro. Eres un ser que vales demasiado para Dios, que le costó a Él su propia sangre. Pablo creía en la existencia de Satanás. Pablo lo creía hasta que le llegó la revelación. Por eso tú ves a Pablo en las cartas, ahí donde leímos, segunda de Tesalonicenses, él dice que el advenimiento de ese hombre de pecado era por obra de Satanás. Porque Pablo tenía esa convicción, como la teníamos todos. Yo también la tenía. Yo hasta peleaba con el diablo. Y había manifestaciones físicas. Porque recuerda que el Señor dijo, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es nuestra mente, el Espíritu de nuestra mente. Y cuando tú en tu mente crees en algo, le das vida. Por eso es que es tan importante la fe en Cristo. Porque si yo creo en mi hombre interior, en mi mente, en el espíritu de mi mente, de que estoy justificado, esa justificación se hace una realidad en mí y en mi hombre interior, en mi mente, entonces alcanzo la paz de Dios que trae esa justificación. Si yo creo en la existencia del diablo, vivo con temor, con miedo. Y el miedo es el espíritu de Caín, es el espíritu del mundo. Porque el que teme es porque él considera que va a venir un castigo. Generalmente lo que se teme es lo que llega. Job temía que sus hijos pecaran contra Dios y que les pasara algo malo. Y se levantaba todos los días a hacer sacrificios para que no les pasara nada malo, porque ese era el temor de Job. Y cuando sus hijos desaparecieron, él mismo dice, vea, lo que yo temía, eso me vino. El miedo. El miedo no hace parte del reino de Dios. Recuerda que Pablo dice que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Hemos sido trasladados por medio de la enseñanza de Pablo. Pablo creía en la existencia de Satanás, el diablo, el más, hasta con él había luchado, por allá hecho era un demonio. Porque vuelvo y repito, cuando tú crees en tu hombre interior que el diablo existe, lo sientes y hasta lo puedes ver. Porque el espíritu es el que da vida, Cristo lo dijo. La carne para nada aprovecha. Y una de las manifestaciones de la carne es la hechicería. La carne se hechiza. Esa es una de las características. Lea Gálatas 5:19. Allí dice, en una de las manifestaciones de la carne es que ella se hechiza. Ella tiene esa capacidad. Y si tú en tu hombre interior, en el espíritu de tu mente, crees que el diablo está vivo, la carne se hechiza y hace que lo sientas, que lo veas, que se manifieste lo que tu hombre interior cree. La fe es un poder que da vida a lo que tú crees en tu hombre interior. Pablo creía en el diablo, pero por allá el Señor en una de sus tantas apariciones le dijo, Pablo, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿Y para qué lo hizo? Ahí mismo dice, para librar del temor de la muerte a todos aquellos que estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. El miedo. Cuando usted cree que el diablo existe todavía, cuando le da vida en su hombre interior, lo siente. Por eso es que cuando se acuesta a dormir, lo siente. Cuando se arrodilla a orar, lo siente. Y muchos hasta lo han visto. Han tenido manifestaciones físicas, porque el espíritu es el que da vida. Lo que tú creas acá en tu mente, eso se manifiesta. Ese es el poder de la fe. Por eso el Señor le dijo a Pablo, no, Pablo, es que el diablo fue destruido cuando Cristo murió en la cruz. El diablo fue destruido porque había una profecía. En Ezequiel 28, para siempre dejarás de ser. Había una profecía y se cumplió. Por eso Pablo allá en Hebreos 2:14 nos enseña que el diablo fue destruido en el momento en que Cristo murió en la cruz. Pero si tú sigues creyendo en Él, en tu hombre interior, vas a vivir con miedo toda la vida. Y recuerda que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el nuevo pacto de la gracia andamos sin miedo, ni al diablo porque sabemos que está destruido, ni al pecado porque sabemos que estamos muertos al pecado, ni a la condenación porque ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos no en Adán, sino en Cristo Jesús. Por eso vivimos en paz en nuestro hombre interior. Por eso vivimos en gozo continuo, porque entendemos que ya hemos sido justificados, que ya hemos sido santificados, perfeccionados en nuestro Señor Jesucristo. Por eso no dudamos de la salvación, estamos convencidos de ella, porque andamos en fe. Y no fe en nosotros. Si yo creyera que mi salvación depende de lo que yo haga o deje de hacer, como creen los que están en apostasía, viviría con miedo a perder esa salvación, como viven los que están en apostasía. ¿Por qué ayunan? ¿Por qué vigilan? ¿Por qué hacen cadenas de oración? Porque tienen que cuidar la salvación según ellos, porque ellos creen que la salvación depende de sus obras. Porque estás en apostasía, no estás en fe. Pero cuando estamos en fe, en convicción, porque fe es convicción, entonces estamos seguros de que somos salvos. ¿Por qué? Porque hay una sangre que habla mejor que la de Abel. Hay una sangre preciosa que nos santificó, que nos perfeccionó, que nos redimió. Hace 2000 años. Eso es andar en fe. Eso es andar en el reino de Dios. Por eso vivimos sin miedo, sin temores. Ya el miedo no hace parte de nuestras vidas, para nada. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¡ay, qué miedo de la muerte! No, el morir es ganancia. Ya que Pablo no le tenía miedo ni a la muerte. Pablo veía la muerte como una ganancia. ¿Por qué? Porque los que andamos en fe, los que nos apoyamos en la justicia de Dios, no en la nuestra, los que entendemos que ya hemos sido justificados en esa obra redentora de Cristo, los que tenemos esa convicción, sabemos
que en el momento en que partamos del cuerpo, estaremos ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor. Para nosotros el morir es ganancia, total ganancia, porque es dejar la vieja creación y entrar a la nueva, es ser revestidos de nuevo, de ese hombre espiritual del cual fuimos despojados por participar de carne y sangre. Ahora bien, Pablo dice ahí en 2 de Tesalonicenses que el hijo de perdición, el hombre de pecado, se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces dicen los teólogos, dicen, vea que es un hombre que se va a sentar allá en el templo que va a ser reconstruido en Jerusalén. Porque ellos piensan que Pablo se está refiriendo a ese templo. Ellos piensan que cuando Pablo dice que el hombre de pecado, que el hijo de perdición se sienta en el templo de Dios, ellos piensan que cuando Pablo se refiere al templo de Dios, se está refiriendo al templo que construyó Salomón allá en Israel, templo físico. Y por eso ellos dicen, no, vea, ya están construyendo el templo, ya consiguieron las vacas rojas, ya el Éufrates se secó. Eso quiere decir que pronto se va a sentar allá en ese templo el hijo de perdición, el anticristo y todas esas cosas que ellos enseñan. Miedo, el espíritu de Caín, el espíritu del mundo, el espíritu del que está en apostasía. El que está en apostasía le da miedo de la venida del Señor. Le dicen, el Señor viene, ¡ay! ¡Ay! ¿Por qué? Porque está en apostasía. Porque vive con miedo. ¿Miedo de qué? Del diablo, del pecado, de la condenación. Él todavía vive en esas cosas. ¿Por qué? Porque vive bajo el viejo pacto de la ley. Pero los que estamos en Cristo, ya no sentimos miedo, sentimos gozo y mucho. Y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya podemos acostarnos a dormir con la luz apagada, tranquilamente. Ya no tenemos que estar en cadenas de oración y ayunos y vigilias, dizque para que Dios nos guarde y podamos cuidar la salvación. No, nosotros sabemos que en Cristo ya estamos justificados. Esa es una posición que hemos adquirido en Cristo. Y la posición en Cristo, eso no lo cambia nadie. Así como el hombre en Adán adquirió una posición, pecador, y nada lo cambiaba, nada. Podía ir el israelita al templo, ofrecer sus animales, esa sangre de animales cubría el pecado, pero ellos seguían siendo pecadores. La posición que el ser humano alcanzó en Adán, es decir, pecador, eso no lo cambiaba nadie, porque eso es una posición. Cristo nos ha dado otra posición, justificado, santificado, perfeccionado, completo en Cristo. Esa es la posición que hemos adquirido en Cristo en el nuevo pacto de la gracia. Esa posición no la cambia nadie. Por eso era que Pablo escribía diciendo, por lo cual estáis seguros que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces el que lleva en apostasía, bajo el viejo pacto de la ley, que no vive en fe, porque vive en apostasía, entonces él dice, vea, él piensa que ese amor es del hombre hacia Dios.
Y hasta ponen ejemplos muy chistosos. Vea que un hermano que iba al culto y decía, nadie me podrá hacer apagar del amor de Dios, que un día llegó al culto y se sentó y había un chicle y se le pegó el pantalón y que no volvió al culto por eso. Porque ellos piensan que cuando Pablo dice esas palabras se refiere al amor de nuestro hacia Dios. No, es que eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo lo que está diciendo es que nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, nada en esta tierra, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni poder, ni nada de lo que existe en este mundo puede hacer que nosotros perdamos la posición que hemos adquirido en Cristo. ¿Cuál posición? Justificados. Por eso la salvación nunca se puede perder, porque estamos en Cristo y en Cristo estamos justificados, estamos santificados, estamos completos y perfectos en Él. Por eso Pablo se esforzaba por presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo se esforzaba en presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús? Porque los de la circuncisión también se esforzaban para presentarlos pecadores, para que se arrepintieran y se bautizaran. Entonces, ¿cómo se sienta el hombre de pecado, el hijo de perdición, en el templo de Dios? Tienes que entender qué es el templo de Dios para Pablo, que es el que está hablando ahí. Usted no puede sacar el texto del contexto para sacar un pretexto. No, para crear una enseñanza, porque eso es lo que hacen los que están en apostasía. Sacan el texto del contexto para decir que es que se va a manifestar el diablo en carne y que va a perseguir a todo el mundo y miedo. Esa enseñanza produce miedo. Si a usted le enseñan que el diablo existe, a usted le da miedo y vive con miedo. Los creyentes de hoy en día viven con miedo. Le tienen miedo al diablo porque creen que existe. Los que entendemos por la fe, que nos enseña el Evangelio de Pablo, que él ya fue destruido, de Hebreos 2:14, vivimos sin miedo. Vivimos con la paz de Dios en nuestro hombre interior. ¿Qué era el templo de Dios para Pablo? ¿Qué enseñó Pablo que era el templo de Dios? Pablo enseñó que nosotros, en el nuevo pacto, en el viejo pacto de la ley, el templo era físico. Era físico. Pero en el nuevo pacto de la gracia, el templo de Dios somos nosotros. ¿O no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El templo de Dios para Pablo éramos nosotros. Por eso no le puedes enseñar a la iglesia que cuando Pablo habla ahí, en 2 de Tesalonicenses, que el hombre de pecado y que el hijo de perdición se centra en el templo de Dios, no puedes decirle a la iglesia que es un templo que van a construir, un templo físico. No, se está refiriendo a nosotros. Somos el templo del Espíritu de Dios. ¿Y cómo se puede sentar el hijo de perdición, el hombre de pecado, en nosotros? Por medio de la enseñanza del Evangelio de la circuncisión. Cuando los apóstoles de la circuncisión visitaban a los gentiles que vivían en fe y le decían, no, eso no es así, usted está en pecado. Si usted no obedece los mandamientos, está en pecado y tiene que arrepentirse, si no va para el infierno. ¿Qué pasaba? Que esa enseñanza se asentaba en la mente de los creyentes, en el templo de Dios. Es que en el nuevo pacto de la gracia le servimos a Dios con la mente. Nuestra mente es el templo de Dios.
allí se puede sentar el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿A través de qué? De la enseñanza del evangelio de la circuncisión, que te enseña que si no obedeces los mandamientos, ¿estás en qué? En pecado, y te vas a qué? A condenar. Y si vos crees esa enseñanza, entonces se te sienta en tu mente, en el templo de Dios, se te sienta el hombre de pecado. Por eso crees en el pecado, por eso le tienes miedo al pecado, por eso crees en el diablo, por eso le tienes miedo al diablo, por eso crees en la condenación, por eso le tienes miedo a la condenación, porque se te ha sentado en tu mente, en el templo de Dios, se te ha sentado ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿A través de qué? Del evangelio de la circuncisión. Y como se te ha sentado el hombre de pecado en el templo de Dios, ese hombre de pecado no permite que Cristo, que es la enseñanza de Pablo, sea formado en ti. Y si Cristo no es formado en ti, nunca te vas a sentir justificado. Si por medio de la enseñanza de Pablo, Cristo no es formado en ti, en tu mente, en tu hombre interior, nunca te vas a ver perfeccionado, ni santificado, ni redimido, ni completo en Cristo. Siempre te vas a ver en pecado, porque se te sentó el hombre de pecado en el templo de Dios. Se te sentó el viejo pacto. Por eso para usted que vive bajo ese viejo pacto, Dios es la ley. Para usted los 10 mandamientos, eso es Dios. ¿Por qué? Porque es que se te sentó en el templo de Dios, en tu mente. Está sentado el hombre de pecado, el hijo de perdición, porque recibiste otro evangelio. Un evangelio que era para los judíos, el evangelio de la circuncisión. Ese que te enseñaron, lo recibiste y ahí lo tienes sentado. Y como está sentado ahí en tu mente, en el templo de Dios, entonces Cristo no cabe ahí. No cabe. Cristo solo es formado en el templo de Dios. Cristo solamente puede sentarse ahí, en el templo de Dios, cuando tú crees, entiendes el evangelio que Cristo le reveló a Pablo, que es el que nos presenta. En Cristo justificados. Así se sienta el hombre de pecado, el hijo de perdición, en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Por eso a todo esto le llamó Pablo misterio de la iniquidad. Misterio de la iniquidad. ¿Y cuándo es destruido el hombre de pecado? ¿Cuándo es destruido el hijo de perdición? Cuando esta enseñanza del evangelio de la incircuncisión, del apóstol a los gentiles, del apóstol Pablo, llega a tu mente, entonces esa enseñanza comienza a destruir en tu mente el hombre de pecado. Porque entiendes por medio de la enseñanza de Pablo que estás muerto al pecado, que has sido justificado del pecado, que así como Cristo murió, tu hombre viejo, tu vieja creación fue crucificada juntamente con Él y murió juntamente con Él. Cuando tú entiendes eso y lo crees en tu hombre interior, entonces el hombre de pecado que se ha sentado en el templo de Dios es destruido, porque llega el resplandor de su venida. Llega el evangelio de Pablo que trae claridad, que recuerda que Pablo dijo que Cristo sacó por el evangelio, sacó a luz la vida y la inmortalidad. Es la enseñanza de Pablo la que puede destruir el hombre de pecado que está sentado en tu mente por haber recibido otro evangelio. Cuando eso nos pasa, experimentamos la justificación.
y sabemos que estamos justificados por la obra de Cristo, entonces experimentamos la paz de Dios. Y ya no vivimos con miedo. Ya sabemos que si morimos o si vivimos del Señor somos. Ya no vemos la muerte como una pérdida, sino como una ganancia. Sabemos que somos peregrinos y extranjeros. Que todo lo que nos pasa en este mundo es una leve tribulación momentánea, porque vamos de paso camino a la eternidad, para estar para siempre con el Señor. El que vive en el otro evangelio, desde la circuncisión, el que vive bajo la ley, ese vive en condenación. No ve sino pecado por todos lados y condenación. Piensa que el diablo está vivo y ve con miedo, con temor, reprende todo. Y para él todo es un demonio. Todo. ¿Por qué? Porque vea, se le sentó en el templo de Dios el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y cómo se le sentó? A través de la enseñanza de los apóstoles de la circuncisión. ¿Por qué tiene el hombre de pecado ahí sentado? Porque no ha permitido que la luz del evangelio de Cristo, que es la enseñanza de Pablo, se siente en el templo de Dios. Pablo lo dijo: si habéis resucitado con Cristo, como estamos ahora en Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, no las de la tierra, no las de los hombres. Cuando usted cree en este evangelio de Pablo, de la incircuncisión, Cristo se le sienta a usted también. Cristo destruye al hombre de pecado, lo saca de su mente y él se sienta en su mente. Cristo es formado en usted. Pero eso solo puede pasar a través de esta enseñanza del evangelio de la incircuncisión. Les invito a nuestro próximo tema en el canal del Siervo Inútil. Bendecidos con toda bendición espiritual.